Digan todos lo que quieran de mi libro, pues yo he dicho lo que he querido de todos. Quevedo. Bienvenidos a Diario de una lectura. Bienvenidos al canal literario de las chicas Bit. Empezamos un nuevo diario de una lectura, La casa de las muñecas tristes, de Anna Rosenroth. Yo he leído todas las novelas de Anna, me gusta mucho cómo escribe, su estilo. Y empezamos con una novela, con una maquetación preciosa, una portada interesante, una muñeca aquí. Parece que da la sensación que es una muñeca de porcelana. Y el título, La casa de las muñecas tristes, ojo. Y todo por Ediciones Abella. Bueno, a ver qué tal la experiencia con Ediciones Abella. De momento tengo que deciros que, bueno, la novela tiene una sinopsis muy atractiva. Dice que la llegada de Helen desde Londres, con su minifalda y su tocadisco, a una España agitada por el cercano referéndum de ratificación de la Constitución de 1978, conmociona al pequeño pueblo de Castillejo de Montealba, en Salamanca. Imaginaros el panorama. Decidida a reclamar la herencia de su difunto padre, se instala en la casa familiar con sus desconocidas tías, propietarias de la antigua fábrica de cerámica y porcelanas Bernal. Imaginaros una chica joven con minifalda que llega a España desde Londres en 1978, estábamos ahí, yo ahí tenía 8 años, estábamos ahí aún atrasadísimos, pues imaginaros, y encima en un pueblo, el impacto. Ayudada por un ambicioso funcionario, Helen intentará conseguir dinero cuanto antes, pero tendrá que lidiar con su rígida y amargada tía Charo, aferrada a los recuerdos y que no tiene más anhelo que escuchar viejas canciones mientras revisa antiguas fotografías. Y también tiene que batallar con tía Vega, que es sumisa, una mujer estrafalaria, apegada a sus muñecas de porcelana y convencida de que los cambios siempre traen desgracias. Bueno, la sinopsis sigue, ¿no? Que la casa de los Bernal pues tiene demasiados recuerdos, demasiados secretos, cosa que Helen, la inglesa, pues no acaba de descubrir. Bueno, la verdad es que ella lo que quiere es su parte de la herencia. Ella huye de una situación de Londres, pero lo que se va a encontrar allí parece ser que no es muy fantástico. Pero bueno, vamos con la primera sesión. Bueno, empieza, yo creo, que sabéis que al empezar etiquetamos, pero no son etiquetas definitivas. Empieza con un in extremis. Es un párrafo cortísimo, impactante, muy bien, muy buen inicio, corto, impactante y tiene pinta de in extremis. Es decir, ya hemos hablado muchas veces de esta técnica, de una escena que más adelante la veremos casi en el desenlace o en el final. Esto es para atrapar al lector. ¿Cómo acaba esta situación? Es una situación bastante fuerte, no desvelo nada, no voy a hacer spoiler. Y he leído en esta primera sesión, los capítulos son cortos, ¿eh? He leído 2 capítulos. Sabéis que yo empiezo leyendo muy poquito. Nada, creo que son 10 páginas lo que he leído. Empieza muy bien, la verdad. Es atractiva la historia. Ya nos mete de lleno la entrada de Helen en la casa Bernal. Estupendo. La novela está enmarcada en el contexto de, bueno, pues un poco de la transición española, la confirmación de la Constitución de 1978, en una España atrasada, rígida, que empieza a abrir puertas, y tenemos 2 hermanas muy extrañas, Charo y Vega. Su hermano Julio es el que ha huido a Londres, se casó y tuvo una hija, y la hija regresa a buscar su herencia. La familia ha vivido de una fábrica de cerámicas a lo grande, en un pueblo, y eran como, bueno, los dueños. Está muy bien. De momento me está gustando mucho como ha introducido, directa al grano. Ana siempre es muy directa al grano y tiene un estilo muy bonito. Aún no sé qué estilo tiene porque llevo muy poco leído, pero averiguaremos qué estilo tiene. Y hay misterio. Así que está muy bien lo que he leído retratado a la época de España. El contexto está muy bien retratado, muy bien marcado. Seguiremos con este diario. Adiós. Pues hola, nueva sesión de la Casa de las Muñecas Tristes. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno.
Helen, nuestra protagonista, 23 años, rubia, inglesa, llega ya por su herencia y lo que se está encontrando ahí. Uy, uy, en qué lío se está metiendo Helen. Los personajes, hay un personaje que es ese funcionario que le ayuda, como pone la sinopsis, ese funcionario ambicioso que es un asquito. Y lo transmite muy bien Ana en las escenas de mostrar. Encuentro que la técnica hay momentos en que está bastante desequilibrada entre contar y mostrar. Repite historias, o sea, repite conceptos. La técnica de contar debería haberse contenido más y mostrar más. Yo encuentro eso, pero bueno, no molesta, no molesta, pero hubiera sido mejor que hubiera más equilibrio entre estas dos técnicas, pero la verdad, me está gustando muchísimo, hay misterio, estoy metida de lleno, me encanta, porque sabe hacer muy bien el misterio, Ana. Esto lo borda, el tema del misterio lo borda. Y vemos esas dos hermanas. Yo estoy ahí en esa casa, oscura, tenebrosa, con esa habitación donde han puesto a Helen y ese estanque ahí, mugroso. Y la historia de la madre, de su abuela en realidad, de la madre de Charo y Vega, pues, que es la abuela de Helen. Esa historia de cómo era la mujer, cómo era su abuelo, cómo funcionaba la fábrica. ¡Buah! Ha tejido aquí una historia que pinta muy bien, ya os iré contando, pinta muy, muy bien. Cómo me está gustando ese personaje de Vega, tan extraño, Charo. Charo, ay, Charo me recuerda a una de mis hermanas, fijaos. Ay, las familias y sus historias, ¿verdad? Buah. Esa habitación con esas muñecas, madre mía. Qué miedito da las muñecas de porcelana. Qué miedito da. No caen los clichés. No hay clichés. Sabes que hay muchos clichés con el tema de las muñecas de porcelana, el terror. No hay cliché. No. Es una nueva visión sobre el tema de las muñecas y el misterio. Las muñecas de porcelana y el misterio que atrae. O que nos atrae, ¿no? Seguiremos hablando de esta historia. Adiós. Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit, en esta sesión de La Casa de las Muñecas Tristes de Anna Rosenroth, recién publicada en 2025 por Ediciones Abella. Tengo que decir que en contexto de la transición de 1978 con el referéndum sobre la Constitución está siendo muy bien enmarcado ese contexto. La verdad es que está retratando tanto la época, las ideas, la sociedad, el papel de la mujer, esa España atrasada que se abría al mundo. Y la visión de Helen, esa joven que viene de otro país y observa lo que hay en España, pues es muy, muy acertado. Tenemos dos hermanas, Charo y Vega, la verdad, dos personajes muy bien construidos, la verdad, muy bien construidos, atrapan y además no son personajes arquetipos, es decir, son personajes con sus zonas grises, con sus sombras y sus luces. Hay mucho misterio en la novela. Estoy ahí, he pasado el Ecuador, la verdad es que me ha atrapado, es muy interesante y me está gustando mucho cómo está ambientando esa época. Muchos, pues vivimos la época que éramos muy pequeñitos. Yo en el 78 tenía 8 añitos, no me acuerdo de casi nada, la verdad. Mi madre escuchaba a Elena Francis, imaginaros, sí. Fue una época que no recuerdo, con 8 años, a ver, tampoco es que... Pero bueno, seguiremos en el camino este de la Casa de las Muñecas Tristes y os contaré la próxima sesión, que será la última, que me ha parecido hasta ahora. De momento pinta muy bien todo lo que nos cuenta Ana, cómo lo desarrolla, todo, y también incluso la técnica. Seguiremos hablando. Adiós. Nueva sesión y última de la Casa de las Muñecas Tristes de Anna Rosenroth. El secreto de aburrir a la gente consiste en decirlo todo. Esta frase célebre de Voltaire la podemos aplicar perfectamente a las obras de ficción, sobre todo en esos autores que se empeñan en aburrirnos con detalles y descripciones innecesarias. Y sabemos que hoy en día eso está de moda.
historias desarrolladas en 600, 700 páginas que perfectamente podrían tener la mitad y no está justificado todo ese exceso de páginas contándolo todo. Toda la documentación metida ahí, todo lo que documenta un autor va metido ahí a calzador. Y bueno, sabemos que eso sucede hoy en día. ¿Por qué? Hay muchas especulaciones sobre eso. Yo creo que mi punto de vista personal, igual no es cierto, yo creo que se hace para justificar un poco el precio de los libros. Claro, tú compras un libro que tiene ciento y pico páginas y prácticamente a proporción te cuesta igual que un libro que tiene 600 páginas. Y dices, ahora pues vamos a justificar el precio con muchas páginas. Yo creo que van por ahí los libros, pero bueno, eso es un punto de vista mío que puede estar acertado o no. ¿Ana aburre? No, nada, para nada. ¿Por qué no lo cuenta todo? Apenas hay descripciones. Hay descripciones sobre la casa, por supuesto, sobre el estanque, sobre la atmósfera, sobre la época, pero están muy bien introducidas. Y ese es el secreto. Para no aburrir al lector, no hay que decirlo todo. Y si se tienen que poner descripciones activas o pasivas, pues se tiene que introducir muy bien. Y están muy bien introducidas. Vamos a hablar un poquito de las técnicas narrativas que ha usado Ana en la novela. Ya podemos decir que estamos ante un in extremis, es decir, un principio que contiene una escena que irá en el desenlace o el final. En este caso es casi prácticamente en el final, esa escena. Y ya sabemos quién es esa persona de la primera escena, no voy a desvelar nada más, ya sabemos quién es. La novela tiene mucho misterio, pero además retrata muy bien, como he mencionado en anteriores sesiones, retrata muy bien la época en que está marcada la historia. Muy bien. Las ideas, la sociedad, de una época muy convulsa en España, muy importante que es el referéndum por decirlo así, de la Constitución, para reforzar la Constitución. ¿Qué os parece si hablamos del final? ¿Qué tipo de final tiene esta obra? Dentro de la gama de finales que hay en técnicas narrativas tenemos el final invertido, el final que no es final, el final sorprendente, el final circular, bueno, el esperado, el mágico, el moralizante, el de sopetón, el exceso fulminante, pero esta obra tiene un final promisorio. El final promisorio se sugiere por medio de un comentario del narrador un posible final. Tal vez dentro de unos años esto parece ser, o que acaba intuyendo el lector acertadamente porque todos los indicios van ahí, pero no lo verbaliza, por decirlo así, no lo deja escrito de una forma literal el narrador. Tiene un final promisorio. Me ha gustado muchísimo ese final, me ha encantado. También los personajes, cómo retrata la época, cómo está de bien equilibrada la técnica contar y mostrar, aunque tengo que decir que al principio, los dos primeros capítulos, no están equilibradas esas técnicas. Y hay mucho contar. Yo no hubiera contado tanto y hubiera mostrado más. También tengo que decir que es una novela con un tema muy interesante. A veces nos cuesta mucho identificar el tema en las obras, pero hay un truco para identificar el tema en las obras. Y también en la trama esta de personajes. Vamos a ello. Voy a explicaros cómo podemos detectar el tema en una obra. ¿Qué truquito hay? El tema es el hilo conductor de toda la novela. Es un hilo invisible que va pasando por toda la obra. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ostras, la Biblia tiene muchas historias, sí, pero todas las historias, por ejemplo, la Biblia tiene muchísimos libros, o sea, hay más de 40 libros dentro de la Biblia, porque hay 40 autores o más de 40 autores, que cuentan una historia. Pero todas tienen un hilo conductor, igual que las antologías de cuentos, ¿verdad que sí? O de novelas, hay antologías de novelas que se ponen todo en un formato, pues tiene un hilo conductor, aunque no lo creamos, tiene un hilo conductor. La Biblia, por ejemplo, tiene un hilo conductor. Toda es, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, su hilo conductor, todos los autores llevan una línea, que es hablarnos del restablecimiento del reino de Dios en la tierra. Y para eso, pues, en esa línea se va contando quién es esa persona que va
a restaurar ese reino de Dios, que en este caso es su Hijo Jesucristo, ¿vale? El tema, por lo tanto, en la historia es un concepto abstracto, pero es también universal. Todos los temas son universales. Por ejemplo, el sufrimiento, el heroísmo, la crueldad, la ambición, es el ADN de todo relato, su eje. Toda historia tiene un hilo invisible y tiene un tema principal. El que no lo tenga es que está mal hecha. Es que es un batiburrillo de ideas, ¿de acuerdo? Como el tema es el núcleo, ¿cómo podemos saber el tema de una novela? Al final de la obra, cuando cerramos el libro, hacemos pop. ¿Cómo podemos saber cuál es ese tema? Bueno, pues un truco sería preguntarle al protagonista de esa historia, a su protagonista principal, ¿qué ha aprendido? Siempre teniendo en cuenta que el protagonista evoluciona a lo largo de la historia, que no es el mismo desde que empieza hasta que acaba. Eso es una buena novela. Crear un buen personaje es que el personaje del principio ha evolucionado durante toda su historia, ya que ha pasado cosas buenas o malas. Ha evolucionado. Porque las personas evolucionamos para bien o para mal. Evolución no es igual a bien, hemos evolucionado para bien. Puede haber una evolución degenerativa, una evolución hacia el mal camino. Y en toda esa evolución le preguntamos al personaje principal qué ha aprendido. Aquí tenemos a Helen, que es el personaje principal, es la muchacha que va a conocer a sus tías y va a ver tal, cual. ¿Cuál sería el tema en esta novela? En esta novela el tema principal, porque como tenemos varios personajes importantes que son las hermanas, Charo Vega, y tenemos a Helen, la verdad es que en la evolución tenemos Águeda, también hay varias mujeres, sobre todo hay muchas mujeres importantes dentro de la obra. ¿Cuál sería el tema? El papel de la mujer en una época, en realidad es el papel que tuvo la mujer en esa época. Es increíble porque totalmente siempre se va hablando de eso, ¿no? En esa sociedad y esa evolución de la mujer en esa época. Porque en realidad tenemos ahí dos mujeres, dos hermanas con ciertos problemas, una muchacha que viene de otro país con otros problemas, y dos en realidad se ven identificadas por el mismo patrón, que es su relación con la sociedad y con los hombres. Interesante, muy, muy interesante. Dentro de este tema de la evolución de la mujer durante una época, de cómo es tratada la mujer en una época, dentro de este tema, que es muy amplio, podemos destacar el asunto de las oportunidades que tiene la mujer, por ejemplo, en la época de 1978, en esa sociedad española tan atrasada que se abría al mundo, pues las distintas oportunidades que podía tener una mujer y cómo tenía que aprovecharlas, ¿no? O cómo tenía que revelarse a esa sociedad para conseguir la felicidad o lo que quisiera en ese momento, ¿no? Pues claro, el tema de la mujer es muy, muy amplio. Vamos por otra técnica para destacar. Vamos a destacar la trama de personaje. Estamos ante una trama de personaje de degeneración. La trama de degeneración pertenece a la tipología de tramas de personajes. Está contrapuesta con la trama de reforma. Al principio del relato vamos a encontrar a nuestra protagonista, que es Helen, una muchacha que va a buscar su herencia, y a lo largo del camino vamos viendo cómo el personaje degenera. Hay una degradación moral, ¿no? El escritor francés Givet, en su novela corta El Inmoralista, os hablo de 1902, usó esta trama para identificar precisamente esa trama. Por ejemplo, Michel y Marceline pues, se van al norte de África tras su boda, él cae enfermo, y aunque se recupera, pues él pronto descubre emociones desconocidas. Si bien en el primer momento le dedica las mejores atenciones a su mujer, como un enamorado, al final pues se deja arrastrar por la perdición, el egoísmo, abandona su vida y se entrega a distintos placeres, ¿no? O sea, vemos una evolución de degeneración. Aunque Helen tiene un marcado rol como personaje, aún puede degenerar más. Es lo que os puedo decir. Los personajes que ha montado Ana tienen sus luces y sus sombras. Esto es lo bueno. Tiene sus luces y sus sombras.
Y a mí me parece que ya es hora de que los personajes no sean todos ni malos, porque esto ya no es de este siglo, lo sabemos, ni buenos ni buenos. Todos tenemos, porque todos, como las personas, el ser humano tiene sus luces y sus sombras. Esto es como el que lee un libro de autoayuda, como por ejemplo, conocemos muchos libros de autoayuda que hablan de identificar al tóxico, pero es que a veces no nos damos cuenta que los tóxicos somos nosotros. Entonces hay que ser muy valiente para decir, bueno, pues que la tóxica soy yo, ¿qué puedo hacer para no ser tóxica? Tendrían que escribir un libro de todos estos gurús, ¿qué hacer para no ser una tóxica? Pues precisamente es eso, ¿no? La trama de degeneración siempre puede ir a peor, ¿de acuerdo? Como resumen os diré que es una novela muy buena, una novela entretenida, que también tiene un mensaje, refleja una época muy importante en la sociedad española. Los personajes están muy bien construidos, tenemos un in extremis también dentro de la trama, tenemos un tema y solo puedo decir que cosas buenas de esta novela y que os la recomiendo totalmente. Solamente un apunte que me ha parecido a Ediciones Abella, un apunte, porque me tengo que dirigir a las ediciones, que los dos primeros capítulos de la novela están mal corregidos. Hay errores tipográficos, no mal corregidos, hay errores tipográficos. Ya en las primeras párrafo, en el primer guión de diálogo, falta el cierre de interrogación de una pregunta. Yo creo que esto, ediciones, tendría que mirarlo un poquito, ¿eh? Los dos primeros capítulos tienen errores tipográficos. Y me sabe mal porque yo he leído novelas de Ana que no los ha tenido. Pero bueno. Por lo demás, os recomiendo totalmente esta novela, que además es muy reciente y podéis encontrar en la Casa del Libro, que en Lérida bueno, pues el otro día ya se inauguró la Casa del Libro y podéis encontrarla allí, La Casa de las Muñecas Tristes, de Ana Rosenroth. Totalmente recomendable. Y espero que podáis leerla y comentarme qué os ha parecido. Nada más. Adiós.